Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Y sí, como vieron ahí en el título, voy a estar haciéndole la instalación eléctrica a la Volkswagen Avero. Ya quiero arrancar con eso, así que ahí ya la puse en posición. Ya traje por aquí la caja con todo el cableado. La verdad es bastante menos cable que todo el cablerío que tenía el 147. Ya me está faltando algo, el ramal de cable que va a la caja, ¿no? Con las luces traseras nomás, pero acá ya está todo lo que pasaba del vano motor al cortafuego. Voy a sacar todas estas cosas de acá, las voy a tirar por el piso para presentarlas un poco, no perderme tanto. Cuando esté un poco más acomodado quizás voy a poder guiarme mejor. No me conozco de memoria en la instalación eléctrica, así que va a ser cuestión de ir analizando qué iba cada cosa en su lugar. El desafío acá va a ser que yo tengo que modificar un poco la instalación eléctrica, porque como saben, yo modifiqué la ubicación de la batería de la camioneta. Ya saben que la coloqué en un compartimento atrás en la caja, así que voy a tener que llevar todos los cables que iban a la batería hacia atrás. Además, prolijar y que no haya ningún cable en el vano motor, y para eso vamos a hacer pasar los cables por acá, los guardabarros, aprovechando que esto es mucho más fácil que trabajar en el 147, ya que son desmontables los guardabarros. Voy a hacer pasar cables por este lado, por el otro lado si es necesario, y así llegar a cada uno de los puntos de alimentación, ¿no? Venimos por los laterales de los guardabarros, por el frente de la trompa, y ahí alimentamos cada una de esas cosas, y ahí pasamos al cortafuego. Por el cortafuego pasamos al interior, a la fusilera, que iba ubicada aquí en este sector, y de la fusilera a lo que tiene que llegar a la batería lo haremos pasar quizás por aquí abajo, ¿no? O sea, debajo de la alfombra, que iba a llegar hasta aquí atrás, a donde tenemos, debajo de todo este quilombo, el compartimento para la batería. Así que bueno, como les digo, no sé bien cómo voy a hacer esto. Voy a ir analizándolo, estudiándolo, y vuelvo con ustedes cuando ya tenga algo que comentarles. Provi siempre. Tengo que conseguir un fusible de este amperaje.
Muy bien, les cuento cómo viene la mano. Como vieron, ya limpié acá lo que es la fusilera, ¿no es cierto? Ya saqué todos los fusibles, los ordené para no perder. Igual de todas formas les saqué una foto en el orden en el que estaban para volver a ensamblarlos. Hay algunos que creo que tengo que reemplazar. Había uno que estaba puenteado con cobre. Aquí en este sector evidentemente va algún maxi fusible que no tengo idea del amperaje que va, así que voy a ver en el manual después en la parte eléctrica si aparece eso, porque estaba puesto aquí hilos de cobre para poder cerrar ese circuito que no tengo ni idea de qué es. Pero bueno, vamos a buscar después si conseguimos qué fusible va ahí. Y por aquí están los relés. Estos son unos relés, después vamos a probar si funcionan, simplemente excitando la bobina, viendo que cierre el circuito. Esto creo que es el destellador de las luces de giro. Así que bueno, esto ya está para instalar dentro de la camioneta. Por acá todo el tema del cableado. Por supuesto que no sé nada de esto. O sea, a ver, tenemos... Esta es la parte, no, son todos los conectores que van en la fusilera, ya están todos etiquetados, así que simplemente es volver a ponerlo en el mismo lugar. Para poder identificar qué es cada circuito, lo que yo hago es, bueno, previamente había etiquetado todo a medida que yo fui desarmando toda la instalación eléctrica del auto. Entonces, por ejemplo, a ver, de estas dos gomas yo sé que son las que pasan por el cortafuego. Aquí tenemos todo este ramal que rápidamente puedo identificar por los conectores de los focos, que esto es de las luces, y algunas cosas como la bocina, el ventilador del radiador. Esto me puedo dar cuenta que es del ventilador del radiador por el conector, sé que coincide con la ficha del ventilador. Y aquí hay otros dos cables que están etiquetados como 1 y 2, y allá tengo conectado en la resistencia para las dos velocidades, también está 1 y 2, así que ya me doy cuenta de que esto corresponde a eso. Aquí tenemos otra ficha que está etiquetado aquí como motor del zapito, así que también ya sé dónde va esto. Aquí hay otro extremo, este dice acá depósito de líquidos de frenos, y así está todo. Bueno, esto por los conectores sabemos que van a las fichas de las ópticas. Después venimos todo este ramal, esto pasa por enfrente de la trompa, y aquí tenemos más conectores de la ficha de la óptica. Acá tenemos uno que dice bocina y unos relés, que estos yo creo que son los que comandan justamente lo de las luces. Entonces, para poder identificar después qué tiene que ver con aquella parte de la fusilera, cuando yo desarme todo esto, sigo los cables, por ejemplo, no sé, acá el del electroventilador del radiador, sigo hasta donde llega y ahí puedo identificar cómo sigue el circuito eléctrico después de la fusilera, ¿no? Por qué fusible pasa y todo eso. Y lo mismo por allá, acá tenemos también todo otro ramal de cables que tiene, bueno, los conectores para los sensores ahí de presión de aceite, para la luz de testigo de carga alternador. Todo eso lo reconozco porque yo había etiquetado los extremos de cada uno de los circuitos. Entonces ahora cuando yo desarmo todos estos ramales, voy siguiendo el cableado y veo hasta dónde llega en la parte de la fusilera, y así puedo identificar cómo se distribuye el circuito o el sistema eléctrico desde la fusilera a los diferentes consumos. Y esta parte que es todo lo que va en el tablero y eso, bueno, esto lo voy a dejar así nomás, más que en prolijar un poco nomás, porque de la fusilera al tablero la distancia va a ser exactamente la misma. Por allá creo que está lo del motorcito de ventilación, de calefacción. Bueno, es un quilombo, pero va a llevar tiempo organizar todo esto. Voy a repetir, no sé cuántas veces dije esto, yo no me sé de memoria la instalación eléctrica, ni la del Fiat 147, y en este caso tampoco la de la Saveiro. Simplemente me pongo a analizar, ver dónde va cada cosa que lleva mucho tiempo, pero me gusta mucho, así que por eso lo hago. Quería aclarar más eso, porque por ahí muchos me preguntan como si fuera que yo me sé de memoria. Cuando me preguntan, che, el cable rojo va en tal, no sé. Yo cuando lo hice fue porque lo analicé, hice la conexión adecuada y listo. Después ya me olvidé, no me acuerdo si el cable era rojo o verde. Pero bueno, quería aclarar nomás eso, que por ahí no le puedo resolver ese problema cuando me preguntan, y es porque no me sé de memoria. Yo simplemente lo analizo en un momento y lo resuelvo. Me voy a poner a hacer eso entonces ahora, para poder ya empezar a tirar los cables en la carrocería de la camioneta y cruzarlos por el vano y llevarlos hasta atrás.
Muy bien, ahí ya instalé la fusilera en su lugar. Todo este ramal de cables que ven acá es, bueno, lo que se distribuye aquí en la parte interior de la camioneta, ¿no? Conectores del tablero, el toma de 12 voltios, el que era del estéreo también, el sistema de calefacción, cosas así, cosas que van al tablero. Y el resto de los cables que normalmente pasaban para el vano motor, los pasé todo, a excepción de este único cable que es el que viene de positivo de batería. Así que, bueno, este lo dejé por aquí porque este irá hacia atrás. Y de aquí salen por dos mangueritas, o sea, dos salidas, un ramal de cables que es el que lo dejé por acá a todo este. Y el resto, como vieron, pasé de esa salida, luego lo hice pasar por este agujero que está en el guardabarros, que si mal no recuerdo, este agujero no es para nada en particular. Creo que no pasa ningún, ya listo, ya está todo instalado lo que es tren delantero, así que creo que no era para nada ese agujero, así que lo voy a estar utilizando justamente para pasar los cables. Aquí vienen todos los cables que son, bueno, de las luces, tenemos del electroventilador, del bulbo, del radiador. Acá está ya todo lo que es el ramal de cables que va hacia las luces. También está el de la bocina. Entonces la idea será, después obviamente, cubrirlos con algún cobertor, pero pasar todos estos cables acá por esta parte del guardabarro. Vamos a ver de fabricar algún tipo de clip o algo para que queden bien fijos acá contra la chapa. Y bueno, pasarán por acá y luego, bueno, se trasladarán por el frente de la trompa, llegando a cada uno de sus puntos de consumo, y de esa forma tratar de conseguir que queden lo más escondiditos posible. Lo que me voy a poner a hacer entonces ahora será hacer esta parte, ¿no? Distribuir todo el cableado por el frente, darle bien la longitud que necesita. Algunos tendré que extender un poco quizás, otros cortar, no lo sé. Y después hacemos la parte de la batería allá atrás en la caja.
Seguimos por acá con la instalación eléctrica de la Volkswagen. Estoy haciendo algunas pruebas así independientes y me encontré con un problema bastante grave con el tablero de instrumental, y era que yo ponía en contacto y no se me enciende la luz testigo de presión de aceite, y me di cuenta de que está fallando algo acá, porque bueno, acá tengo con estas dos cocodrilitos una fuente de 12 voltios y fui probando los pines y bueno, logré que se enciendan todos los focos menos este de acá, que es el testigo de presión de aceite, que debería parpadear cuando no hay presión de aceite. Y me di cuenta que evidentemente hay algún problema en algunos de estos diodos o resistencias que hay acá, porque cuando yo mido continuidad entre estos dos pines, que son los del LED, me marca continuidad, así que evidentemente hay un cortocircuito en esta lámina, pero no lo puedo identificar. Este LED anda, ya lo probé así de esta manera, lo conecté a través de una resistencia a la fuente de 12 voltios. Ahí está funcionando perfectamente. Por acá ya calculé la resistencia que necesitaba para este LED rojo y me da que tiene que ser de 470 ohms, pero bueno, no tengo, conseguí esta de 550, que bueno, es un poco más grande, debería iluminar un poco menos intenso el foquito, pero la intensidad es bastante buena, así que comprar un tablero nuevo creo que es bastante caro. Todo el resto, hasta lo que estuve probando, anda bien, así que en principio la idea sería anular el circuito de estos dos pines, es decir, cortar ahí esos dos pines y tener acceso a estos dos pines. Entonces desde estos dos pines yo voy a salir con un nuevo circuito para este LED. Voy a enchufar acá este LED y voy a alimentar con positivo de contacto a través de esta resistencia de 550 ohms a este LED, y bueno, el otro terminal que va a masa, que va al bulbo directamente, sí, irá todo por un cablecito directo al bulbo. Así, una vez que levante presión de aceite del sistema, el bulbo abre el circuito y debería apagarse el LED. Creo que lo voy a modificar de esta forma porque va a ser la más económica y fácil y rápido, ¿no? Porque es volver a construir una de estas láminas no es para nada fácil, ¿no? Tiene un montón de circuitos, así que no, creo que lo más fácil va a ser anular ahí esta entrada, porque es lo único que hasta ahora me está fallando, y reemplazarlo por ese cableado como les dije. Aún no pude medir todavía el medidor de combustible, de temperatura, eso también después tengo que verificarlo. Entonces, para anular los pines de entrada ¿sí? a este LED, lo que tengo que hacer son estos dos, con una trincheta, cortarlos a estos circuitos, o sea, a la laminita esta de cobre, la cortamos acá con una trincheta a este y a este otro. Entonces estos dos ya me quedan independientes y de acá voy a poder salir con unos cables para hacer esa nueva instalación eléctrica para el bulbo de presión de aceite. Como verán, ahí le corté con trincheta a esos dos, así que ahora le voy a soldar los cables y la resistencia. Muy bien, ahí ya desarmé el tablero por completo, así que ahora le voy a estar dando una buena limpieza. Voy a tratar de poner acá el cuenta kilometraje en 0 y ensamblo todo y les muestro cómo quedó. Muy bien, ahí ya está todo armadito el tablero. Miren, quedó bien limpito por dentro. Y como verán, ahí le terminé dando al final 100 kilómetros de changüí como para el periodo de prueba de la camioneta. Entonces después sí le entregamos la camioneta a mi papá 0 kilómetros una vez que termine el cuenta kilómetros, vuelva a 0. Ahora me falta simplemente colocar este panelcito que va acá arriba, que como verán lo pinté de blanco porque estaba medio amarillento, y reemplacé los piojitos por esta tira de LED. Así que ahora eso va montado ahí, soldamos estos cablecitos al circuito y les quiero mostrar cómo quedó del lado de atrás. Ahí tenemos entonces el nuevo cableado para el testigo de aceite.
ahí vemos que el negativo, o sea, este es el que va a ir al bulbo, viene por acá y le soldé a esta pista. Entonces utilizamos uno de los conectores y acá le soldé a uno donde tenemos entrada de positivo de contacto. Entonces ponemos en contacto, esto se va a alimentar a través de la resistencia al LED. Se va a cerrar el circuito con el bulbo cuando no haya presión de aceite. Una vez que levanta presión de aceite el sistema, el bulbo se abre y se apaga el testigo. Me compré acá esta fichita en el cual le robé uno de los pines estos, son así de este estilo, para introducirla acá dentro de la ficha original. Entonces podemos hacer la conexión sin tener que andar dejando cables sueltos. Así que bueno, esto ya está. Ahora lo montamos nuevamente, termino de poner el cosito hacia arriba y lo montamos en la camioneta y ya probamos bien todos los elementos. Listo, ahí ya está instalado entonces el tablero en la camioneta, así que estamos listos para empezar a probar todo. Antes voy a pasar a explicarles un poco todo lo que estuve haciendo ahí, porque por supuesto que lo que vieron en las imágenes esas es totalmente resumido de todo lo que estuve haciendo. Así que, a ver, arranquemos por la parte de la batería. Tenemos aquí entonces en el compartimento la batería de 75 amperes, ¿no?, de esta camioneta, que le llegan los cables de positivo y masa. El de masa tenemos aquí, este es el borne negativo de la batería, y la masa va directamente allá a un bulón de 10 milímetros de diámetro que soldamos a la carrocería. Y acá en el borne positivo tenemos la salida del cable que va directo al burro de arranque, que es un cable de 35 milímetros de sección. Bueno, al igual que el negativo, también un cable de 35 milímetros de sección. Y después tenemos este cable marrón, que es el que alimenta la fusilera o fusiblera, no sé cómo le dicen ustedes. Es un cable de 6 milímetros cuadrados de sección. Y este de acá, que es un cable de 10 milímetros cuadrados de sección, que es el que viene del alternador. Bueno, como vieron, le vienen por aquí los cables y le hice pasar por este agujero que hice en el cajón. Y están protegidos con un burlete que lo puse todo alrededor. Pasan por aquí abajo de la carrocería, como les vieron ahí las imágenes, y salen por aquí dentro de la cabina, ¿no? También pasando por un orificio que vieron que estuve haciendo a través de un burlete también, que no sé si se ve. Ahí lo iluminamos un poco con la linterna, con ese burlete de goma también para proteger los cables, ¿no?, del orificio. Y allí van por este lado los dos cables, ¿no?, el que va directo al burro de arranque y el otro que viene del alternador. Vienen todos por aquí y se meten allá pasando por el cortafuego. Salen aquí a través de este burlete de goma, ¿no?, pasacables, y se dirigen a sus correspondientes puntos de consumo. Le cubrí, como pueden ver acá, con la manguera corrugada, ¿no?, para protegerlos un poco del calor. Además, bueno, le da algo de rigidez, entonces están bastante firmes. Ahí llegan los cables al burro de arranque y por aquí viene el otro que viene al alternador. Todos protegidos con la manguera corrugada. Bueno, y por otro lado está entonces este cable de 6 milímetros cuadrados de sección, que es el que alimenta a la fusilera, que viene por aquí y entra, ¿no?, en la alimentación de la fusilera para distribuirse en el resto de los circuitos. Tenemos la fusilera con sus correspondientes fusibles, porque tuve que corregir algunos, no estaban bien. Había algunos circuitos que no coincidían según manual los fusibles que los protegía, o sea, tuve que modificar las salidas para eso. Estuve probando con el tester el fusible que tenía continuidad, qué fusible con qué terminal en la parte de atrás de la fusilera, y así uno por uno hasta verificar, porque tenía problemas con el fusible del encendedor, o sea, de los 12 voltios acá, el del ventilador de la calefacción y el de la bocina también. Eso los tuve que modificar y no fue nada fácil, porque esta fusilera tiene todos los circuitos por dentro, ¿no?, y esto está sellado, es decir, un plástico que está pegado, así que no lo pude desarmar para identificar fácilmente las pistas, ¿no?, de los diferentes circuitos, así que tuve que ir haciendo eso. Por aquí tenemos, bueno, lo que es un relé para el motor de limpia parabrisas. Esto es el temporizador de las bujías de precalentadoras. Esto es un relé que dice que es cortador de corriente para los elementos de alto consumo en el momento del arranque. Y aquí tenemos el destellador de los focos de guiño. Como pueden ver, acá ya conseguí el fusible de 50 amperes que va acá, que es el que pasa al cable que va directo a las bujías incandescentes.
Y bueno, después tenemos toda la distribución del ramal de cables por dentro. Me faltan hacer algunas instalaciones, como por ejemplo tenemos esto que quedó libre, que va a ser para la instalación del equipo de audio. Otra cosa que todavía no instalé, pero bueno, ya probé que funciona, que tengo voltaje ahí en los terminales de el foquito este que es del habitáculo. Seguimos entonces por acá, tenemos el ramal de cable que alimenta al tablero con una modificación que ya les conté que estuve haciendo. Luego el ramal de cables que alimenta al ventilador de la calefacción, ramal de cables que va hacia atrás, viene por acá, pasa por dentro de la carrocería, vienen todo por aquí y termina saliendo en las dos lámparas. Y bueno, también el que pasa al flotante de, bueno, que va al medidor de combustible, que ese la verdad que me costó un montonazo pasar acá por abajo de la carrocería, me rompí todas las manos pasando ese cable por ahí, pero bueno, ahí ya quedó. Y después bueno, están los cables que van hacia allá, pasando también por el cortafuego hacia el solenoide de apertura de la bomba inyectora, medidor de presión de aceite, medidor de temperatura, el bulbo de la reversa por ejemplo también. Y por este lado estarían pasando los cables que van al limpiaparabrisas, las luces, al ventilador del radiador, al bulbo del radiador, ¿no? Y estos últimos vienen por acá, todos bien prolijitos también, protegidos todo con la manguera corrugada, a excepción de los negativos, que ya voy a ver si termino de prolijarlos un poco mejor, si los pongo todo en uno solo. Y por aquí tenemos entonces los cables que alimentan al bulbo del radiador y al motor del electroventilador. Este es el cablecito del zapito, que lo tenemos ahí, y ahí tenemos el motor del limpiaparabrisas para después conectarlo y probarlo. Aquí tenemos los cables que alimentan el motor del limpiaparabrisas. Vieron que pasé todo el ramal de cables por acá. Esto es el que alimenta a las ópticas, bueno, a la bocina también. La até aquí con un precinto. Aquí utilicé estos precintos que son los originales de fábrica, que iban acá en el cortafuegos, ¿sí? Y por acá también le puse un precinto más. Ahí conecté los foquitos para hacer la prueba después. Y bueno, los cables pasan todo por aquí, por la trompa. Un precinto para que no se muevan mucho. Por aquí otro precinto. Y por allá abajo también ya coloqué la bocina. Ahí pueden ver cómo pasa la manguera corrugada, todo por aquí abajo. Y bueno, por acá vienen el resto de los cables que les mencioné también anteriormente, ¿no? Aquí vienen todos protegidos también con manguera corrugada. Allá abajo el que va al bulbo de la reversa, al que va al solenoide, al medidor de presión de aceite, al de temperatura. Así que ya está toda hecha la instalación eléctrica. Ahora voy a pasar a mostrarles cómo funciona todo. Voy a agregar nomás acá el motorcito del zapito, el motor del limpiaparabrisas, y ahí ya arrancamos a probar todo. No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a la gente de Warnes Encendido y de la ciudad de Oberá. Están ubicados ahí sobre la avenida Libertad, en el Bajo, ¿no es cierto? Después de que pasás el centro cívico, la catedral, ahí a la altura de 430 es la numeración de ellos. Me brindaron todos los elementos necesarios para hacer la instalación eléctrica de la Volkswagen Saveiro. Fui allá y traje todo lo necesario, las mangueras corrugadas, todos los terminales, bueno, termocontraíble. También me dieron los modulitos para la instalación de los guiños fijos, el bulbo de la reversa, un montón de cosas que, bueno, estuve utilizando ahora para hacer la instalación. Tienen muchísima variedad de cosas y además no solo universales sino específicas también, conectores, terminales. Así que ya saben, si necesitan productos de ese rubro, no duden en acudir a ellos. Además también hacen reparación de alternadores, reparación de burro de arranque, bueno, venden baterías, un montón de accesorios. Normalmente voy muy de seguido ahí, así que ellos se pusieron la 10 y quisieron también darme una mano para el proyecto y colaboraron ahí, brindándome unas cuantas cosas para hacer la instalación eléctrica de la camioneta, que ya está terminada. Así que bueno, conecto estas cosas y paso a mostrarle un poco toda la instalación eléctrica. Muy bien, aquí adentro de la camioneta ya entonces podemos ir haciendo pruebas de algunos elementos, como por ejemplo, yo sé que las luces de posición funcionan sin estar la camioneta en contacto, o sea, simplemente las de posición, ahí estarían encendidas. Se enciende la luz del tablero, a ver si se pueden notar ahí. Y bueno, también aquí los foquitos que iluminan un poco la consola central. Por aquí está el del encendedor, que bueno, este tiene que estar a masa para que encienda, porque le falta el soportecito ahí que va, ahí está. Así que eso está. Bueno, las luces bajas ya no funcionan, ahora no, hasta que no esté en contacto la camioneta. También puedo poner las balizas, ¿sí? Ahí se encienden las balizas. Pueden ver que los focos de atrás y de adelante también se encienden. Ahí pueden ver también cómo cambia la intensidad de las luces de giro, ¿no? Porque pusimos como luces laterales a los mismos foquitos del guiño. Así que bueno, también tenemos balizas. Para probar los guiños tengo que poner en contacto la camioneta. Antes voy a apagar las luces y voy a pasar a mostrarles, ¿no? Ahora cómo está el tablero cuando ponemos
en contacto. Ahí se encienden los testigos de que, bueno, no está cargando el alternador, de que no hay presión de aceite, está parpadeando, y el de las bujías incandescentes. Ahora debería apagarse el de las bujías incandescentes y le podríamos dar marcha al motor de la camioneta. Verificamos que no esté en cambio. Freno de mano también. Si yo coloco el freno de manos, se enciende el foquito. Así que, bueno, muy bien, vamos a darle arranque al motor de la camioneta ahora. Bueno, no sé qué tanto se va a escuchar ahora, pero ahora ya se apagó el testigo del alternador y el de presión de aceite. Quiere decir que eso está funcionando bien. Tenemos nada más el testigo del freno de manos. Pueden ver que funciona también el medidor de combustible. Tiene un poquito de combustible nomás. Y ahora hay que esperar a que empiece a levantar temperatura el motor. Pero antes de hacerlo levantar temperatura, voy a pasar a mostrarles primero el resto de las cosas, ¿no? Vamos a poner nuevamente en contacto y tenemos, bueno, bocina. Ahora probemos el motorcito del sapito. Se puede escuchar el ruido, ¿no? Y aparte se accionó el motor del limpia parabrisas. Después podemos accionar el limpia parabrisas en modo intermitente, que es hacia abajo. Pega una vuelta y se detiene, y así sucesivamente. A ver si tienen ganas de esperar a que vuelva a accionarse. Ahí está. Bueno, y después hacia arriba tenemos las dos velocidades. Velocidad número 1 y velocidad número 2. Las luces de giro. Ahí tenemos guiño hacia la izquierda. Para el otro lado, guiño hacia la derecha. Bueno, la baliza que ya probamos. Y así tenemos seña de luces altas. ¿Sí? Ahí se puede ver que funciona bien. Ahora si acciono las teclas de las luces, ahora sí puedo poner luces bajas ahí. Ahí están luces bajas y bueno, accionando esta palanca nos queda fija las luces altas. Pueden ver que está funcionando todo bien también. Volvemos a accionar y ahí se apagan. Ahí hacemos seña de luces también. Después tenemos la luz de stop. Si yo piso el freno, se enciende bien ahí la luz de freno. Y bueno, quería por probar la reversa. Ahí también se enciende la luz de reversa, así que eso ya está también. Ventilador de calefacción. Por aquí está la perilla. Tenemos 3 velocidades. 1, 2, 3. Y bueno, ahí ya estaría todo. Ahora voy a volver a darle arranque a la camioneta para hacer que caliente, como para que arranque el electroventilador. Pero le voy a estar haciendo, a ver, les muestro, haciéndole un puentecito acá al bulbo del radiador. Espera que me quedaron las luces prendidas. Vamos a apagarla porque después le cuesta arrancar la camioneta. Ahora lo que hago para comprobar el motor del electroventilador, sí, estando en contacto en la camioneta, tengo aquí un cablecito para hacer puente, porque cuando llega a un cierto valor de temperatura, el bulbo del radiador cierra sus contactos y ahí activa el motor del electroventilador. Así que para simular eso, le hago un puente aquí a los terminales. Ahí, como vieron, arrancó. Ya tenemos eso. Vamos a darle arranque un rato a la camioneta y comprobar que funcione el último, que es el medidor de temperatura. Voy a volver a encender los precalentadores. Ahí está. Esperamos un ratito. Me di cuenta que el medidor del tanque de combustible es bastante lento, o sea, tarda tanto en ascender como en descender.
La batería está cargando a 13,5 voltios más o menos. La verdad que es un muy buen valor de voltaje para la distancia que tiene que recorrer la corriente, ¿no? Desde el alternador hasta la batería. Muy bien, ahí como pueden ver ya comenzó a levantar temperatura, ya lo está marcando el medidor de temperatura. Así que eso también está funcionando todo bien. Toda la instalación eléctrica de la camioneta por completo hecha, terminada. Por supuesto me faltan prolijar acá un poco los cables que van abajo del torpedo, pero eso lo haré en el momento que haga la instalación del torpedo. Además faltan hacer algunos agregados como el cierre centralizado, el equipo de música, bueno, las lucecitas. Obviamente quiero colocar luces de cortesía en la parte interna de la camioneta, así que faltan algunos detalles en la parte eléctrica, pero todo lo que es lo principal, lo que viene de la camioneta de fábrica ya está. Así que bueno, los dejo por acá, gente. Espero que les haya gustado este video. Es un avance, un gran avance. Creo que esto fue una de las últimas cosas difíciles que me quedaba por hacer en la camioneta. Ahora el resto va a ser empezar a limpiar y armar, porque bueno, ahí tengo todos los pedazos de la Saveiro que están listos para empezar a colocarlos. Pero por supuesto me falta limpiarlos, ver qué sirve, qué no sirve, porque seguramente voy a tener que comprar accesorios nuevos. Lo que me gustaría que por favor me ayuden es que me digan para qué sirve esta tipo vejiguita que va conectado al sistema de vacío. Yo cuando lo desarmé nomás, ni me acuerdo a dónde iba. O sea, sé que tomaba vacío ahí de la misma bomba depresora, pero no sé a qué circuito alimentaba o cómo es la onda. Así que si me dan ese dato me vendría muy bien, sería muy útil para mí. Así que bueno, me despido de ustedes. Espero que les haya gustado este video. Si es así, me dejan su like, un comentario, cualquier cosa. Espero que hayan pasado una feliz Nochebuena con sus seres queridos. Así también les deseo un feliz año nuevo para todos. Nos vemos en el próximo video, gente. Chau, chau.